Aquellos que nos están sintonizando por internet, te está viendo la iglesia La Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Pueden sentarse, por favor. Si usted al final del culto quiere mandar un mensaje para oración, estaremos orando por su petición. Que Dios les bendiga y bienvenido a esta su casa, la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Pues vamos a entrar inmediatamente a la predicación. Ya ustedes conocen a César, así que me voy a sentar a llenarme también. Adelante. Amén. Te adoramos, Señor. Estamos contentos en esta mañana de estar en esta casa. Estamos agradecidos del Señor que nos dé la oportunidad de predicarles a ustedes y de hablar de la palabra del Señor. Amén. Nos gozamos, nos sentimos en casa. Le enviamos saludos a nuestros pastores, Elvin González y Naila Figueroa, que saben que estamos aquí. Dios es fiel, iglesia. Dios no falla. Su amor es verdadero. Y hoy felicitamos a los padres en su día. Amén. Dios es fiel, iglesia. Y yo oraba al Señor. Me muevo mucho, discúlpenme. Y le preguntaba al Señor qué palabra Él quería que yo le trajera a esta casa. Porque nosotros tenemos que traer la palabra que el Señor nos pone en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Porque es la palabra que va a ser de edificación para esta casa. Y le preguntaba y oraba en la intimidad con el Señor. Y le pregunto al Señor porque cada vez que me toca predicar en una fecha importante, casi siempre las iglesias se amordan a traer una predicación alineada a lo que está aconteciendo en ese día. Pero yo tengo que traer la predicación alineada a lo que el Señor me decía que yo tengo que traer. Amén. Y sabemos que el Señor está en esta casa y el Señor se mueve con autoridad, con unción y con poder. Y entendemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Dios. Dios es fiel, iglesia. Siento una presencia bonita del Señor. Y yo les pregunto en esta noche. Ay, discúlpeme, es que predico de noche constantemente. En esta mañana. Yo les pregunto en esta mañana. ¿Qué tiempo pasas en el secreto con tu Dios? Porque es bonito hablar del Padre, pero hoy vamos a hablar del Padre que está siempre. Del Padre que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Del Padre que necesita una iglesia que hablen con Él. Del Padre que nos olvidamos con nuestras acciones, conductas y comportamientos. De aquel que solo buscamos cuando lo necesitamos. De aquel que cuando estamos en el momento bueno no nos acordamos de Él. Vamos a hablar del secreto. ¿Cómo vas al secreto? ¿Cuándo vas al secreto del Señor? Porque sus oídos están prestos siempre para escucharte. Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿tú siempre quieres hablar con Él? ¿Tienes la disposición de hablar con el Señor? Dios es fiel, iglesia. Vamos a buscar nuestras Biblias en Mateo 6:6. Cuando lo tengan, digan amén. Dios es fiel, iglesia. Y no es que predico enojado. No estoy molesto. Mateo 6:6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que el Señor añada bendición a tu palabra. Padre, venimos a exaltarte, a adorarte, Señor amado. A decir que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor amado.
Que tú me escondas a mí, Señor amado. Que si hay palabra que sale que es mía, Señor amado, que me enmudezca, Jehová. Porque el que tiene que ser exaltado eres tú. Engrandecido eres tú, Señor amado. Porque la gloria, la honra y la alabanza, la autoridad y el poder solamente son tuyos, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Añade, Señor amado, esta palabra. Gracias, Padre, por lo que traíste en esta mañana, Señor amado. Porque son los que tenían que escuchar lo que le tenías que decir, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Tuya es la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Dios es fiel. Lee la palabra del Señor, mas cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secretos. Y les preguntaba si estás, y le pregunto, ¿estás entrando al secreto con el Señor? Dice la palabra que cierres las puertas. Pero se refiere también a las puertas espirituales porque tenemos que ir a la santidad a orar con el Señor. Y nos gusta mucho como cristianos ser expuestos y que la gente nos vea. Pero el Señor dice ahí que en los secretos, las grandes victorias de nuestras vidas se ganan en el secreto con el Señor. Porque tenemos que entender que las recompensas que nosotros como cristianos tenemos que obtener son las recompensas que Él nos puede dar. Porque las recompensas que el hombre nos puede dar a nuestra vida son efímeras, son recompensas pasajeras. Pero las recompensas que Dios da a tu vida son recompensas permanentes. Dios es fiel. La palabra secreto en el hebreo es katán, que es mantenerse callado y estar cerca. Cortar el avance. ¿Y cuántos de nosotros sabemos ir al secreto del Señor y tan solo callarnos y escuchar lo que Él nos tiene que decir? Porque tenemos un problema que somos fácil para hablar pero difícil para oír. Porque queremos que las respuestas del Señor lleguen inmediato. Y no entendemos el tiempo kairos del Señor. Vas al secreto del Señor a darle gloria, a darle honra, a darle exaltación. Vas a darle gracias por quien Él es. O solamente vas al secreto a pedir lo que tú necesitas. Vamos al secreto a pedir nuestra conveniencia. Lo que queremos ver, lo que queremos que suceda en nuestras vidas. Y cuando no vemos que lo que oramos en el secreto sucede en nuestra vida física, le cuestionamos al Señor. Cuestionamos por qué lo que estamos pidiendo, que es conforme y alineado a nuestra voluntad, no a la de Él, no tiene cumplimiento. Porque no estamos entendiendo que la voluntad del Padre va por encima de nuestra voluntad. Dios es fiel, iglesia. Por eso es que estamos hoy en día, pastor, viendo una iglesia inconstante en las cosas del Señor. Y nos preguntamos por qué hay tanta entrada y tanta salida en la casa del Señor. ¿Por qué hay cristianos de temporada? Pero yo le vengo a decir que esos cristianos de temporada son cristianos que no saben ir al secreto del Señor. Porque cuando tú sabes venir a la presencia de Dios, creas persistencia. Te empiezas a ver en el propósito en cual Dios te plantó. Pero nos gusta ser exaltados. Nos gusta llevarnos la grandeza cuando la grandeza es de Él. Dios es fiel, iglesia. En el secreto el Señor ve toda la verdad.
Dios conoce toda la verdad, conoce la intención de nuestro corazón. Ahí es donde el Señor conoce lo que está pasando por tu mente, porque Él no es burlado y Él no es engañado. Dice la palabra en Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y queremos engañar al Señor. Nos gusta el comportamiento de convertirnos en ser super cristianos. Porque estamos viviendo en un mundo que todo es tecnología, la super tecnología, los superhéroes, todo es super. Y nosotros cogemos esa modalidad de ser super cristianos y así vamos a la presencia del Señor. Y así vamos a la presencia a hablar con el Padre que está en los cielos. Pero se nos olvida ser super hijos con Él. Se nos olvida ir a la intimidad con Él y hablar con Él. Tenemos corazones fortalecidos cuando vamos a su presencia, cuando Él dice que tenemos que venir contristos y humillados. Porque cuando estás contristo estás reconociendo su grandeza. Dios es fiel, iglesia. Gracias, Jesús. Ya tengo calor. Dice David en el Salmo 5, 1, 3. Escuchad, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y sabemos esperar en la respuesta del Señor. Dice de mañana Él lo busca. Y yo te pregunto, iglesia, en esta mañana, si tú en las mañanas estás buscando del Señor. Si en las mañanas estás sacando el tiempo para intimar con el Señor y buscar la dirección del día. Porque el tiempo que sacrificamos todas las mañanas es el tiempo del Señor. Y decimos que buscamos al Señor, pero es que nos acordamos en el tapón que no oramos. ¿Te acuerdas en el tapón que limitaste y dejaste al Padre esperando hablar por ti? ¿Cuántas veces, iglesia? ¿Cuántas veces has dejado al Señor parado queriéndote decir una palabra y no has prestado tu oído? Y entonces le preguntamos a Dios por qué no escuchamos las respuestas de nuestras oraciones. Le cuestionamos a Dios por qué no nos concede nuestras peticiones. Y Él nos pregunta por qué no sabes tener una relación conmigo, ir al secreto conmigo. Dios es fiel, iglesia. Gracias, papá. Te amo, Jesús. Dios extraña oír nuestra voz, iglesia. Él extraña. Él anhela todos los días escuchar que le digamos que lo amamos. Dice ahí mismo en Mateo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Y cuántos cometemos el error de ir a la presencia del Señor a hablar palabrerías delante de su presencia? Hablar bonito para ver si movemos el corazón y la mano del Señor. Hablarle y pedirles por nosotros, pero se nos olvida pedir por el hermano. Se nos olvida pedir por la necesidad de la casa. Se le olvida pedir por nuestros pastores. Porque nadie sabe el precio que pasa un pastorado. Porque es fácil juzgar.
Es fácil señalar a los líderes, pero para yo poder ser un líder tengo que vivir una vida en oración y en el secreto con Dios. Por eso es que muchos son llamados y pocos escogidos, porque los escogidos saben pagar el precio. Gracias, papá. ¿Cuál es la ventaja de estar en el secreto del Señor? Podemos conocer los proyectos de Dios. Dice la palabra en Jeremías 33:3. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Dice la palabra del Señor, pídeme. Pero pídele cosas espirituales primero. Porque estamos acostumbrados a pedir las añadiduras y luego pedir lo espiritual. Porque estamos acostumbrados a pedir las cosas que podemos palpar y podemos ver. Pero se nos olvida pedirle la autoridad, la unción, el poder y el denuedo. Cosas que se ganan en el secreto con el Señor. En la transparencia, en la santidad. Dios es fiel. ¿Quieres obtener sabiduría? Dice la palabra del Señor en el Salmo 51:6. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Pero si no vas al secreto del Señor, no vas a comprender y no vas a obtener la sabiduría que le estás pidiendo. Entonces el intelecto humano se va por encima de la sabiduría de Dios. Porque somos sabios en nuestro propio intelecto. En nuestra propia manera de llamarnos ser cristianos. Porque hoy en día se ha convertido en los cristianos un eslogan. Cuando necesitan algo sacan el amuleto de Dios. Pero cuando están en el mundo lo esconden. Y los del mundo tienen que ver en mí un reflejo de Cristo. Dice la palabra que mi espíritu tiene que dar convicción al otro de que yo soy del Señor. De que tiene que emanar la luz de Cristo en mí. De que no es meramente simple palabrería. Es que mi estilo de vida tiene que decir que hay un Cristo vivo en mí. Dios es bueno, iglesia. Gracias, papá. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Estás viviendo en oración. Estás viviendo en el secreto. Te estás relacionando con tu Padre. Porque la misma relación que tuviste con tu Padre físico, la que tuviste los que no lo tienen y los que tienen relaciones que no son normales. Relaciones que están laceradas por el dolor, que están marcados por lo que pasó. Juzgamos de la misma manera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos el mismo comportamiento de hijo que tuvimos con nuestros padres terrenales. Y la misma mala comunicación que tuvimos con ellos es la misma mala comunicación que queremos tener con el Señor. Y dirás que eso fue lo que aprendiste o te enseñaron. Que eso es lo que tú viviste. Pero cuando vienes al Señor hay algo distinto y hay algo nuevo. Hay cosas que el Señor quiere sanar de tu pasado que no le has permitido sanar.
Y por eso no vas al Señor con la frecuencia que tienes que ir. Por eso no buscas el consejo de continuo. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestro estilo y a nuestro modo. Y nos dice el mundo que es mejor pedir perdón que permiso. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que cuando estamos con Dios tenemos que pedir permiso. Tenemos que pedir su aprobación. Dice la palabra en Lucas 22:39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús acostumbraba a vivir una vida en el secreto, en la obediencia. Jesús acostumbraba a vivir como el Padre. Pero dice ahí más abajo en el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Y cuánto estamos durmiendo delante de la presencia del Señor? Y el Señor en esta mañana nos dice: levántate. Levántate porque te estoy hablando. Levántate porque quiero hablar contigo en las madrugadas. Me pides escuchar mi voz, pero no tomas el tiempo. El Dios que yo conozco habla. El Dios que yo conozco se deja sentir. El Dios que yo conozco es fuego consumidor. Y después preguntamos por qué no sentimos al Señor y no escuchamos su voz. La respuesta es que nosotros mismos no la queremos escuchar. Porque estamos durmiendo. Dios es fiel, iglesia. Cuando vivimos en el secreto con Dios hay protección. No lo digo yo, lo dice la palabra en el Salmo 31:20. En los secretos de tu presencia los esconderáis de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubiertas de contención de lenguas. Tenemos un protector. Aquel que nos guarda de la calamidad del mundo. Aquel que nos protege de la maldad. Aquel que nos protege de las acechanzas del enemigo. Aquel que solamente no es un amuleto. Aquel que solamente no se busca cuando estoy en problemas. Aquel que anhela escuchar tu voz. Es tiempo, iglesia, de pensar, de hacer una retrospección y preguntarnos si verdaderamente estamos yendo a la presencia y al secreto del Señor. Si verdaderamente estoy escuchando al Padre Celestial. Si estoy pasando tiempo en intimidad con Él. Esa misma versión en la Nueva Traducción Viviente del Salmo 31:20 dice: los escondes en el refugio de tu presencia. A los salvos de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia. Los ayudas de las lenguas acusadoras. Si estás en el camino correcto vas a ser señalado. Si estás en el camino correcto vas a ser acusado. Si estás en el camino correcto vas a ser vituperado. Pero Dios viene a decirte en esta mañana que Él te esconde de la lengua del mundo. Porque Él es tu refugio. Dios es fiel, iglesia. Dios no falla. Nosotros le fallamos a Él, pero Él no nos falla a nosotros.
Dios es fiel. Gracias, papá. Gracias por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, porque no somos dignos de ese sacrificio, pero tú te antojaste de nosotros. Gracias, Dios, porque nos ves como seres perfectos, porque somos tu imagen y tu semejanza. Porque si nos viéramos como Cristo nos ve, fuéramos distintos y diferentes. Dios es fiel, iglesia. Dice la palabra en Juan 15. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El problema de la iglesia hoy en día es que tienen actitud de siervos. Y hay una iglesia que el Señor le está diciendo que Él quiere ser tu amigo, que Él quiere relacionarte contigo, que Él quiere que lo conozcas. Porque cuando empezamos con Cristo todo era bonito y íbamos a su presencia de continuo y de constante. Pero cuando va pasando el tiempo, esa relación se va enfriando. Ya no vemos a Dios como lo teníamos que ver. Ya de momento deja de ser lo primero en nuestra vida y le damos una posición más abajo. Y esa es la manera de nosotros como cristianos, de ir a la presencia del Señor y decir que lo amamos. Cuando nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo están por encima del amor de Él. Y me podrán decir, yo no los pongo por encima jamás. Porque ahí sale la actitud de cristiano súper. Pero ¿por qué sigue sacrificando el tiempo de Dios? Porque es muy fácil ser cristiano de Facebook. Es muy fácil ser cristiano de Instagram. Porque nos convertimos en los cristianos de post. Pero la mayoría de las veces no vives lo que estás poniendo en tu muro. Y solamente lo pones para impresionar. Para que digan qué cristiano. Pero el Dios que está en los cielos no lo podemos engañar. El Dios que está en los cielos sabe lo que hay en el muro de tu corazón. El Dios que está en los cielos sabe lo que hay en el Facebook de tu mente. ¿A quién engañamos, iglesia? ¿A quién queremos engañar? Yo les pregunto. Las mismas preguntas me las hice yo porque me las hizo directamente era a mí. Dios es fiel, iglesia. Dice la palabra en Romanos 2:16, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y el mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Cómo está tu vida secreta? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Padre hoy? ¿Qué tiempo estás invirtiendo para las cosas del Señor? Porque solamente eres cristiano en los días de culto. Nos convertimos en cristianos las 2 horas y media que puede durar un culto. Nos convertimos en cristianos cuando estamos hablando con un hermano que sabemos que es de la santidad y que paga el fuego y tiene el fuego del Señor. Y a Él lo queremos impresionar. Pero estás impresionando a Dios con tu conducta, con tu acción y con tu comportamiento. Impresionas a Dios con la santidad y la obediencia. Lo levantas de tu trono, de su trono. Cada vez que Dios te ve dice, wow, ahí va un hijo mío, siervo fiel.
Ahí va uno que me conoce y que paga el precio. Ahí va uno que ha prestado su oído para escucharme. ¿Qué actitud tenemos, iglesia? ¿Qué prueba? ¿Qué situación? ¿Qué vicisitud tiene que crear el Señor en tu vida para tratar de sacar el tiempo que a Él le pertenece? A Jonás lo tuvo que meter en una ballena para tener el secreto que él quería. Lo tuvo que tirar del barco. ¿De dónde te tiene que tirar el Señor para que sepas que te está llamando? ¿En qué ballena te tiene que meter para que escuches a Dios? A Pablo lo sacó de la barca para crear un secreto con él. A Pedro, disculpen. Para que supiera que en medio de la vicisitud de la tempestad le decía: si me miras a mí y caminas en mi secreto, no importa lo que esté sucediendo a los alrededores, yo estoy en control. En el secreto oímos a Dios, iglesia. En el secreto recibimos revelación. En el secreto recibimos transformación. En el secreto recibimos investidura de poder. En el secreto recibimos orden. Dice la palabra en Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pocos se gozaron esa palabra. Dios nos está diciendo que te puedes acercar al trono de la gracia. Que el sacrificio de su Hijo rompió el velo y ya puedes llegar directo al templo del Señor porque lo puso en ti. Pero pocos reciben y ven esa oportunidad como grandes en sus vidas. No aprecian el sacrificio de la cruz del Calvario. Parece que muchos con sus actitudes y comportamientos quieren el Dios del Antiguo Testamento. Porque si fuera por eso no estuviéramos aquí. Pero ahora vivimos y tenemos un Dios que su gracia está con nosotros. Que su misericordia es de continua con nosotros todos los días. Pero no nos aprovechamos de eso. Por eso es que vamos tan poco a su presencia. Job le decía en el 34-32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Y cuántos tenemos la misma actitud de Job? Y en esta mañana le decimos, Señor, enséñame. Muéstrame lo que hay que sacar de mi mente y de mi corazón. Muéstrame lo que está impidiendo que yo no entre a tu presencia. Muéstrame, Señor, porque solamente pienso en mí, no pienso en ti. Muéstrame por qué cojo tan liviana la cruz que tú llevaste en el Calvario. Hay un Dios que es celoso con su tiempo. Hay un Dios que le dice a la iglesia en esta mañana que su tiempo no es negociable. Un Dios que requiere intimidad. Un Dios que requiere compromiso. Un Dios que quiere bendecir.
Las promesas del Señor, iglesia, no tienen fecha de vencimiento. Tú eres el que las estancas y se las pones. Porque mi Biblia no expira. Lo que dice la palabra, lo que dice mi Biblia tiene cumplimiento. Y yo soy el que voy a hacer que esa palabra tenga cumplimiento en mi vida. Así que tú decides. Tú decides si quieres seguir viviendo lo que está aquí escrito. O te vas a convertir a vivir lo que te gusta y lo que no lo vas a dejar al lado. Porque es fácil vivir los textos bonitos. Es fácil vivir una vida en salmos. Pero no nos gusta un Apocalipsis. Porque no nos gusta la parte del fuego consumidor de Dios. Queremos ver su grandeza, hablamos de su amor y tenemos iglesias llenas que hablan del amor de Cristo. Iglesias que se les ha olvidado que la venida del Señor está cerca. Iglesias que no quieren hablar la verdad. Iglesias que están viéndonos como símbolos de dólares. Porque si hablo fuerte y predico lo que Dios dice, se me vacía la casa. Pero el que sostiene la casa es Dios. Así sea uno, su palabra va a llegar. Cuando Moisés oraba, el mar rojo se abrió. Cuando Elías oró, descendió fuego del cielo. Gracias, Dios. Dios es fiel, iglesia. Dice la palabra en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer. Y ahí está la clave, antes. Porque Daniel sabía que en el secreto estaba su victoria. Daniel sabía que no importaba el edicto que había dado un hombre, su Dios era más grande que el edicto y que el rey que dio el edicto. Daniel sabía que él había conquistado su victoria delante de la presencia de Dios. Pero necesitamos hoy en día que las casas se llenen como Daniel, de gente que busque al Señor en la intimidad, de gente que quiera pagar el precio. No importa lo que el mundo piense de nosotros, iglesia. Lo que debe importar en nuestra vida es lo que piense Dios. Porque nosotros no estamos construyendo para este mundo. Estamos construyendo para el mundo que nos prometió el Señor. Así que no te preocupes por tu morada terrenal, que es pasajera. Preocúpate por la morada celestial que estás creando en el cielo. Que cuando llegues delante de su presencia, Él sepa tu nombre. Hay una alerta, iglesia. En el secreto es que podemos saber quién es de Dios. Porque se están levantando falsos profetas, falsos maestros. Gente que dice amar a Dios y no lo ama. Y no todo el que diga que es de Dios, iglesia. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Pero si yo vivo en una vida en secreto, yo vivo una vida en oración. Wow. No voy a ser engañado. No voy a ser burlado. Dios es fiel, iglesia.
Gracias, Dios. Dice la palabra en Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque el Señor está pidiendo que vivamos una vida en el secreto. ¿Cómo queremos que nuestras hachas estén amoladas si no vivimos en la intimidad con Cristo? Dice la palabra del Señor que la sabiduría es lo que hace que estemos afilados. Cuando vivo en el secreto no me emboto, yo me afilo para Dios. Pero por eso es que estamos viendo iglesias y cristianos embotados. Porque no están viviendo en el secreto con el Señor. Porque si yo viviera en el secreto con Dios, si yo viviera en la intimidad con Dios, yo no tengo que estar todo el tiempo buscando la palabra en el altar. Porque la misma palabra que me va a dar el pastor, la misma palabra que me puede dar el profeta, es la misma palabra que te va a dar Dios. Pero es más fácil pasar al frente que pasar una vida y un tiempo en oración. Por eso es que cuando se seca la voz de los profetas nos vamos de iglesia y empezamos a ir a diferentes cultos. Y empezamos a escuchar a cualquiera que diga ser profeta. Pero como yo no vivo en el secreto y estoy alineado con Dios, viene esa palabra de confusión a mi vida que me saca de la voluntad del Señor. El protagonista de esta casa es Dios. El centro de esta iglesia es Dios. Pero todos tenemos que vivir una vida en intimidad y en el secreto con Dios. El trabajo es colectivo, no es solamente de nuestros pastores. Aquí todos tenemos un llamado y todos somos partícipes de la obra del Señor. Pero nos tenemos que cubrir como hermanos. Porque yo tengo que venir a la casa del Señor mirando el trono. Yo no puedo venir a la casa del Señor mirando el hombre que se para a dar la palabra. Yo no puedo venir a la casa a cuestionar y a señalar. Porque la mejor adoración que le voy a dar a Dios es mi vida en santidad. Porque cuando venga a la casa del Señor ya mi copa tiene que estar rebosando. Pero para que eso suceda en nuestras vidas, hay que vivir en el secreto y en la intimidad con Dios. ¿A cuántos les gusta? Dios es fiel, iglesia. Dios no falla. Dios nos ama. Dice la palabra en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo. Así que Dios vino en esta mañana a decirle a la casa del Señor que Él extraña escuchar sus voces. Que Él extraña cuando ibas a su presencia. Que Él extraña cuando le decías papito mío y Dios mío.
Que Él extraña cuando te levantabas con ganas de hablar con Él. Que Él extraña hablar contigo en las madrugadas. Dios viene a decirnos, iglesia, que Él no ha muerto, que Él está vivo. Que Él sigue siendo tu Padre y es mi Padre. Que sus oídos están prestos para escuchar a sus hijos. Así que tú y yo en esta mañana vamos a decidir una cosa. Vamos a decidir si queremos cambiar nuestra acción, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y vamos a mirar a la senda antigua y el pasado cuando intimábamos con Dios. Cuando Dios era el centro. Cuando Dios era el primero en nuestras vidas. Dios quiere tener amigos en esta casa. Así que tú decides si sigues siendo siervo o te conviertes en amigo de Él. Porque si decides querer ser amigo de Él, tienes que pagar un precio. Tenemos que ir al secreto con el Señor, iglesia. Tenemos que buscar intimidad con Dios. Así que en este Día de los Padres, el Padre que está en los cielos te pregunta: ¿quieres venir al secreto conmigo? Tú y yo vamos a decidir si queremos ver algo distinto y diferente en nuestras vidas, en nuestra acción. Es lo que vamos a hacer de aquí a ahora, lo que va a cambiar. Porque Dios no ha cambiado, somos nosotros los que hemos cambiado. Somos nosotros los que lo hemos apartado de nuestras vidas. Somos nosotros, santos, los que le damos un amor condicionado a Dios. Pero buscamos un amor sin condiciones de parte de Él, pero nosotros lo condicionamos. Somos nosotros los que le decimos a Dios: de esta línea no pases. Te invito a mi casa, pero solo a la sala. Y Él te dice: yo quiero entrar a los cuartos donde está lo oculto. Donde está lo que hace que no me veas como tu Dios. Lo que está que hace que no tengas el crecimiento que yo quiero que tengas. Pero tú decides seguir tirándome la línea. Nosotros vamos a decidir, iglesia, si queremos ser cristianos distintos y diferentes. Cristianos comprometidos con la verdad y la santidad. Cristianos transparentes, porque Él busca una iglesia transparente. Una iglesia en santidad. Y dirán: santidad, pero es que es difícil, no se puede. Jesús demostró que sí se podía. Jesús sí demostró que se podía vivir en obediencia. Jesús demostró que cada vez que Él iba a Getsemaní, sentía y escuchaba la presencia de Dios y veía y escuchaba la voz de Dios. Que Dios siempre estaba con Él y se movía con Él. Pero en el agrado de su corazón, Él quería hacer lo que el Padre quisiera que Él hiciera. Su voluntad estaba rendida. ¿Está tu voluntad rendida a Dios? ¿O tienes tu voluntad rendida al Dios del mundo? Somos nosotros, iglesia, los que vamos a decidir. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo verdadero. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque eso vamos a hacer en el cielo. Vamos a vivir adorándolo, pero tenemos que empezar desde aquí, desde ahora. La adoración que sale del corazón.
La adoración que sale con mi acción, con mi conducta. La adoración que sale cuando veo la necesidad y llego a ella. La adoración cuando decido vivir lo que está escrito en esa palabra. La adoración cuando decido vivir en oración. Una adoración sin restricciones. Una adoración limpia y pura. Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios se merece la excelencia de nosotros. Dios se merece nuestra prioridad. ¿Lo está haciendo? ¿O ya se me olvidó ir al secreto con el Señor? Porque el afán de día me ha consumido el tiempo que es de Dios. Los grandes líderes, repito, se forman en el secreto con el Señor. Los grandes líderes son aquellos que escuchan su voz. Los grandes líderes son aquellos que reconocen que el que tiene que ser grande es Él. Porque yo no vengo a ser el protagonista de esta mañana. El protagonista de esta mañana es Dios. El que se lleva la gloria y la honra y la autoridad es Dios. El que se lleva la excelencia es Dios. Nosotros somos simplemente vasijas utilizadas por su misericordia en sus manos. Pero yo tengo que buscar cada vez que me pare en un altar que Él siga siendo más grande. Y que yo cada vez mengue más. Porque yo me preocupo que mi recompensa sea la que viene del cielo. Así que nosotros vamos a decidir. Yo les dejo la pregunta. ¿Quieres seguir siendo siervo o te quieres convertir en amigo? Que el Señor les bendiga. Aleluya, tremendo. Dar un aplauso al Señor, claro que sí. Tremenda palabra, el secreto de Dios. Sabe que el secreto de Dios está en el corazón del Padre. Y esas cosas han sido dadas para entregárselas a los hijos de Dios. Tú tienes la herramienta primordial para caminar en el secreto, para buscar en el secreto, para inquirir en el secreto de Dios, que es entrar al corazón del Padre. Cuando entramos al corazón del Padre, conocemos lo más íntimo de Dios y nosotros mismos conocemos nuestras debilidades, las entregamos y somos fortalecidos en ellas. Por lo tanto, en el secreto de Dios, en el hueco de su mano, en el corazón profundo del Padre, están las victorias que tienen tu nombre. Pero ¿sabes cómo vas a descubrir que tienen tu nombre? Cuando entres en el secreto de Dios. Mientras no entres en el secreto de Dios, te vas a entretener con las cosas del mundo. Y ahí en las cosas del mundo te vas a quedar muerto. Muerto en el espíritu. Pero cuando tú entras al secreto de Dios, entras a descubrir la grandeza de Dios y vas a ver que tu nombre está inscrito allí. Porque la representación de lo que Él tiene guardada como herencia para ti, lo descubres en el secreto de Dios. Qué lindo mensaje, me encanta, me gusta. Y es verdad que recorre la Biblia, pero es así. Le habló del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y qué bueno saber que un hijo de la casa ha crecido así, ¿verdad? Nos gozamos. Quiere decir que el tiempo invertido no ha sido en vano. Pero lo importante de esto es que todos podamos buscar el secreto de Dios. Porque en el secreto de Dios está la riqueza que Dios tiene guardada para tu vida. Dentro de esa riqueza está no solamente el sello de la vida eterna, sino está el poder, está la autoridad, está la unción y está la vida abundante que Él quiere que empieces a vivir en el plano terrenal y se extienda hasta la eternidad.
pero tienes que entrar a descubrir lo que Él tiene para tu vida en el secreto de Dios. Dios es fiel y Dios nunca desecha a nadie. Dios nos da oportunidad, nos da oportunidad, nos da oportunidad y nos vuelve a dar oportunidad. Y si el caído se cae 70, 70 veces 7, ¿verdad? Usted conoce esa palabra. Pero lo importante de esto es, ¿hasta cuándo, iglesia, vamos a tener esa oportunidad? Cuando sabemos que a la vuelta de la esquina viene el Señor a buscar su pueblo. Cuando sabemos que ya las trompetas en diferentes partes del mundo se han escuchado porque están afinándose. Cuando sabemos que las señales están escritas. Cuando sabemos que la iglesia floreció. ¿Qué esperamos para entrar en el secreto de Dios? Estamos dejando que el entretenimiento del mundo, que los corajes, que las iras, que las murmuraciones, que lo que habla la gente de afuera sea más importante que lo que Dios te tiene que dar en tu secreto. No te entretengas con las cosas del mundo, porque te sorprenderá que perderás tu bendición y la tenías en las manos. ¿Por qué? En una millonésima de segundo sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros iremos detrás. Y si eso es una millonésima de segundo, usted sabe cuántas veces usted tiene que fragmentar un segundo en 1.000.000 de veces. Un abrir y cerrar de ojos es poca cosa para lo que va a ocurrir en el tiempo. Quiere decir que tenemos que estar afinados en el secreto de Dios en todo momento. Tenemos que buscar la dirección de Dios en todo momento. Tenemos que glorificar al Padre en todo momento. Porque esto está around the corner, como se dice en español. Aquellos que nos están sintonizando por internet, vamos a estar orando por usted. Si usted escuchó este mensaje y por primera vez conoce que el Señor tiene todo poder para salvar su vida, para sanarlo, para restaurarlo, para reconciliarlo, haga esta oración conmigo. Y ayúdeme usted, pueblo de Dios. Repita conmigo si usted siente la necesidad de tener la salvación y siente la necesidad de que tiene que buscar el secreto de Dios, aún conociéndole. Haga esta oración también. Y repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo penetre en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Así que, Señor, las puertas de mi alma son tuyas y hoy me dispongo a entrar en el secreto de Dios para conocerte más a ti. A ti te doy toda la gloria, la majestad, el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted hizo esta oración, vaya a una iglesia que le quede cerca y congréguese y busque a Cristo, porque ciertamente su venida es pronto. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.